Gracias, César, por tu presentación. Él se preocupa mucho por pronunciar correctamente los nombres. Gracias por eso. Quiero agradecer a los organizadores por invitarnos. Y ahora voy a pasar a español por el resto de la presentación. Desde hace varios años he tratado de resolver algunas preguntas sobre envejecimiento y agradezco el comentario de la doctora Crimmins y del doctor Cano en sus presentaciones cuando hablan del envejecimiento como un éxito de la salud pública y de la humanidad, y tratan de cambiar un poquito la perspectiva que hasta ahora los modelos de envejecimiento y de salud que conocemos nos han presentado sobre el envejecimiento. Entonces, cuando descubro en la literatura el término de resiliencia y empiezo a buscar la investigación que existe sobre resiliencia y envejecimiento, descubro un área de investigación que tiene muchas oportunidades y un área que para mí como médico e investigador tiene mucha relevancia, y eso es de lo que les voy a hablar en los próximos 15 minutos. Si miramos el paradigma de investigación sobre envejecimiento, podemos identificar que hay una brecha y que hay información que nos está faltando. Y no tenemos que ser investigadores muy inteligentes ni médicos muy inteligentes, simplemente tenemos que ver y observar un poquito y podemos identificar que hay cosas que no podemos explicar con los modelos actuales, y entonces podemos ver personas que tienen adultos mayores que se enfrentan a una calamidad, a una enfermedad o a un evento adverso, y algunos se recuperan y otros no. Eso no requiere mayor conocimiento y mayor análisis. Y si nos metemos ya un poco más en investigación y vemos en nuestros países en vías de desarrollo donde hay diferencias importantes en estatus socioeconómico, y ya nos han mostrado datos de diferentes países que confirman que eso es una realidad, vemos también que hay personas que tienen eventos adversos, que tienen algún evento estresante, y a pesar de las diferencias en estatus socioeconómico, vemos que no solo los que se recuperan son los que tienen más nivel socioeconómico, o sea que el hecho de recuperarse de un evento no está solamente relacionado con cuánto dinero o con qué relaciones tengo yo y me puedo apoyar para recuperarme de un evento específico. Y para los clínicos es muy claro, y para los investigadores cada vez se está volviendo más claro, que el hecho de recuperarse es esencial en el proceso de envejecimiento. Y sin embargo, cuando miramos la literatura, y es lo que les voy a presentar casi al final de la presentación, no tenemos muchos estudios que yo sepa. Después de una larga revisión de la literatura, en este momento solo hay un estudio longitudinal sobre resiliencia que se está llevando a cabo en el Reino Unido por la doctora Gill Windle, que es tal vez una de las expertas en resiliencia en envejecimiento, y no tenemos más estudios. Todo lo otro que tenemos, hay algunos modelos que les voy a mostrar, hay algunos estudios transversales que hablan sobre resiliencia, pero no tenemos, en mi opinión, una línea estructurada sobre resiliencia y recuperación en adultos mayores. Tenemos muchos modelos en la literatura y no voy a enfocarme en ninguno específicamente, se los voy a mostrar para que vean que a pesar de que no hay una línea clara de investigación en resiliencia y recuperación en envejecimiento, sí ha habido personas, investigadores, grupos y modelos que tratan de meter la recuperación como una parte importante del proceso de envejecimiento. Entonces el modelo biomédico, pues que es tal vez uno de los más usados en el ámbito médico, nos muestra la parte de la recuperación después de que tenemos una enfermedad y hay un tratamiento, pero no se mete mucho dentro de cómo medimos esa recuperación y cómo afecta eso el proceso de envejecimiento. Un modelo aún más viejo, en 1996, como parte de los estudios MacArthur de envejecimiento exitoso, tenemos el modelo de envejecimiento exitoso que propusieron Rowe y Kahn, y que a pesar de tener muchos enemigos, es la primera vez en que se trata de medir concretamente
el envejecimiento exitoso y mirar a los aspectos positivos del envejecimiento. Entonces, según este modelo, pues no tener enfermedad y discapacidad, tener una buena interacción o un buen compromiso con su vida y tener mayor función cognitiva y física, pues nos llevan a este punto central que se ha denominado envejecimiento exitoso y que, como les digo, pues tiene personas que están a favor y personas que están en contra, pero es la primera vez que tratamos de hablar del envejecimiento desde una perspectiva más positiva que negativa. Y la Organización Mundial de la Salud ha hecho un esfuerzo muy grande, que todavía pues tiene un recorrido grande y tiene cosas que le faltan, pero es un esfuerzo muy grande que ha hecho tratando de mostrar un modelo donde muestra pues 4 áreas donde debemos trabajar si queremos que las personas envejezcan de una forma saludable. El problema es que cuando ponemos el término saludable, entonces ahí excluimos un grupo de adultos mayores con discapacidad que, a pesar de tener discapacidad, igual pueden tener un envejecimiento exitoso y pueden ser productivos, estar felices, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí todavía tenemos un recorrido grande por cubrir. Y este, que es un modelo también bastante viejo, que nos habla más de discapacidad, pero que ha sido usado en el área de rehabilitación en viejos desde hace mucho tiempo, y de donde se derivan cosas nuevas, innovadoras, como la escala de FIM, que nos habla de funcionalidad en viejos, y ellos incluyen factores externos al individuo e internos al individuo que podrían prevenir que esta trayectoria, que empieza con patología y termina con discapacidad, se modifique de alguna forma. Entonces, digamos que esos son los modelos tradicionales de los cuales hemos hablado, que hemos estudiado y que seguimos enseñando todavía, pero surge en los últimos 5 años tal vez el término de resiliencia y la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con las personas que se recuperan? ¿Cómo se recuperan esas personas? ¿Qué factores promueven para que esas personas puedan recuperarse y cuáles evitan que esas personas se recuperen? Y entonces la doctora Windle hace un trabajo académico muy juicioso y empieza a buscar definiciones. La resiliencia no es un término nuevo, se usa en niños desde la Primera Guerra Mundial, y se hicieron múltiples observaciones de niños que, expuestos al conflicto y a la guerra, a pesar de tener eventos muy traumáticos durante su infancia, sobreviven y sobresalen y llegan a ser personas pues, muy exitosas más adelante. Y entonces empiezan a preguntarse, sobre todo los psicólogos, qué factores protegieron a estos niños y les permitieron ser adultos normales y exitosos. De ahí surge el estudio de resiliencia en viejos y empezamos a preguntarnos los investigadores qué factores psicológicos en los viejos les permiten, a pesar de tener eventos adversos, a pesar de tener discapacidad o enfermedad, ser felices, ser productivos y tener una adecuada calidad de vida. Y entonces esta es la mejor definición que yo he encontrado, que es de la doctora Windle, donde dice que la resiliencia es un proceso de negociación en que uno maneja y se adapta a traumas o eventos estresores. Dice que las cosas que uno trae de antes, que ella lo denomina assets, que son como las características protectoras que uno trae a lo largo de su vida, el ambiente donde viven las personas y la capacidad de adaptación para recuperarse en un momento dado frente a una adversidad. Y es una definición que es el resultado de un análisis de la literatura y de múltiples observaciones en viejos, y me parece pues que es la definición desde el punto de vista académico más clara de lo que queremos decir por resiliencia. Pero entonces esto teóricamente suena muy bonito y muy interesante, pero la pregunta que surgió hace casi 8 años fue, bueno, ¿y cómo medimos esto y cómo usamos datos que tenemos para medir esto y tener algún impacto o alguna influencia sobre los viejos? Pues en este simposio estamos hablando de estudios longitudinales, estamos hablando de evidencia en viejos. Entonces pues empieza uno a mirar, y esto pues también es tomado de la doctora Windle, estos son los requisitos para que uno pueda hablar de resiliencia. Entonces tiene que haber un evento adverso que tiene una connotación especial y un efecto adverso importante sobre las personas. Tiene que poderse medir
el impacto que ese evento adverso tuvo sobre ya sea la funcionalidad, la parte cognitiva, la parte emocional, la calidad de vida, alguno de esos términos, y tiene que haber una medición o una observación del medio ambiente y las medidas de soporte que tienen los individuos para poder definir si el evento adverso que estamos estudiando tuvo un efecto o no tuvo un efecto sobre las personas. Entonces digamos que si no se presentan estas tres condiciones no podríamos hablar de resiliencia, y entonces ahí ya empezamos a tener limitaciones de qué estudios podemos usar que cumplan estas tres características. Y entonces la forma en que cuando estaba en la Universidad de Texas encontramos para analizar esto fue, bueno, pues identifiquemos eventos que son potencialmente reversibles, y por potencialmente reversibles no quiero decir que necesariamente que tengan una cura, sino que una vez pasa el evento las personas pueden llegar a un nivel funcional o a un estilo de vida igual o muy similar al que tenían antes de que pasara el evento. Tenemos que analizar una serie de características de base y ver cómo el evento en observaciones subsecuentes afecta a esas condiciones de base. Tenemos que analizar entonces una observación posterior al evento y determinar si hubo un efecto sobre ya sea función, cognición, bienestar, satisfacción con la vida, que sean por lo menos iguales o mejores que antes de que sucediera el evento. Entonces, este fue pues tal vez el marco conceptual a grandes rasgos que tomamos para analizar resiliencia. Entonces, afortunadamente teníamos muchos datos longitudinales y trabajaba con una experta que está convencida que los datos longitudinales son la píldora milagrosa y el secreto académico, que es la doctora Wong, y entonces empezamos a analizar datos longitudinales para mirar resiliencia. Y entonces, dado que tengo un entrenamiento como médico y como geriatra, para mí mirar desde el punto de vista global a las personas es parte del quehacer de los geriatras, y entonces para mí era muy claro que si queríamos analizar algo como resiliencia teníamos que mirarlo desde múltiples perspectivas. Los geriatras usan la valoración geriátrica integral, que tiene 4 componentes, hay algunas variaciones dependiendo de las escuelas, pero normalmente habla uno de la parte médica o física, la parte funcional, la parte mental, que tiene un componente cognitivo y uno psicológico, y la parte social. Y entonces para mí era claro que si íbamos a hablar de resiliencia teníamos que mirar cómo estos 4 dominios afectaban a los viejos y cómo el cambio en el tiempo nos iba a determinar si una persona era resiliente o no. Teníamos que tener estudios comparables, y entonces afortunadamente la doctora Wong diseñó el MHAS después del HRS, y entonces pues ahí ya tenía 2 bases de datos que eran comparables, y teníamos que tener suficiente información o suficientes variables para construir los 4 dominios, identificar los eventos adversos y poderlos seguir en el tiempo. Entonces pues tener esos 2 estudios me facilitó las cosas bastante. Entonces, para esta investigación tomamos datos de la ENASEM, las primeras 2 entrevistas en el 2001 y 2003, y las entrevistas 5 y 6 del HRS en 2002 y en 2004. La primera pregunta es, ahí pues no estamos hablando exactamente de los mismos años, hay un año de diferencia, y entonces pues eso tuvo que incluirse dentro de los modelos para controlar por la diferencia en tiempo, pero nos parecía que era suficientemente cercano como para poder hacer una comparación. Ahí está el tamaño de población que se incluyó después de sacar pues personas que murieron, porque si murieron pues no podemos evaluar en el tiempo, si pues podemos evaluar en el sentido que no creemos que la resiliencia estuvo presente dado que fallecieron, entonces pues se sacaron esas personas y elegimos estos 3 eventos. ¿Por qué estos 3 eventos? Por lo que les dije anteriormente, era probable en el tiempo que teníamos entre las observaciones, que son 2 años, de ver una recuperación significativa y ver que las personas con respecto al baseline, a la primera observación, tuvieran un cambio en el tiempo. Miramos diferentes eventos adversos, miramos ataque cerebrovascular, pero dado que la discapacidad asociada a ataque cerebrovascular es tan severa, entonces nos pareció un poco complicado ver la resiliencia en ese tipo de personas, y miramos muchas otras. Y no queríamos quedarnos simplemente con condiciones médicas, y entonces por eso escogimos la viudez
como otra variable diferente que, vuelvo y digo, yo uso reversible, obviamente la viudez no es reversible, pero es un evento del cual el que queda viudo, el viudo o la viuda pueden recuperarse y de alguna forma hay suficiente literatura que apoya que si uno tiene unas características psicológicas y una buena red de apoyo, etcétera, etcétera, uno puede recuperarse de un evento como la viudez, por ejemplo. Y incluimos variables que eran comparables para estos 4 dominios, entonces 10 variables para medir salud física, 3 para medir estatus funcional, 2 para mental y 4 para estatus social. Entonces tuvimos una entrevista inicial donde medimos variables para estos 4 dominios, un seguimiento donde medimos exactamente las mismas variables para los mismos dominios y entonces venía el problema de los eventos. Entonces, dadas la estructura de las 2 bases de datos, yo podía saber si la persona tuvo antes de la primera encuesta un evento, uno de los 3 eventos, y entonces el evento estaría aquí, y entonces podía tener 2 observaciones de resiliencia aquí y aquí. Pero también podía tener el evento aquí. Y entonces la pregunta era, ¿qué tipo de evento debo mirar? ¿Debo mirar estos eventos o estos? Y lo que decidimos fue mirar los 2 y hacer un análisis estadístico para ver si dónde pasaba el evento tenía implicaciones. Y pues ahorita no me voy a meter en eso, pero pues les estoy contando los pasos que llevaron a poder hacer el análisis de resiliencia, porque pues parece muy fácil, pero en el momento de operacionalizarlo pues tiene muchas cosas. Y entonces definimos que resiliencia era el cambio entre esas 2 observaciones para los 4 dominios. Y entonces generamos un score con las 4 variables y siguiendo un poco lo que dijo el doctor Cano ayer, decidimos mirarlo no solamente como un total de una escala o de un score, sino por los diferentes dominios, pues ya que nos habíamos metido en diferenciar 4 dominios, pues analicemos cada dominio aparte y miremos la resiliencia, cómo funciona según esos dominios. Entonces, esto es simplemente para mostrarles que tuvimos que hacer un proceso de validación, dado que esto no está publicado y reportado en ninguna parte. Entonces, pues la primera pregunta es, bueno, suena muy interesante, suena muy bonito, tenemos los datos, pero lo que vamos a medir sí nos va a decir lo que queremos saber. Y entonces dijimos, pues miremos mortalidad y miremos cómo los 4 dominios de resiliencia que hemos identificado aumentan o no aumentan el riesgo de mortalidad, y vimos pues que efectivamente los que eran menos resilientes, o sea que tenían un score más bajo para cada uno de los dominios, se morían más en ambos estudios. Entonces pues eso ya nos dio un poco de tranquilidad y dijimos, bueno, pero mortalidad pues es una variable dura, pero es una variable que no nos dice mucho, entonces miremos lo siguiente, que es autorreporte de salud, y nos mostró lo mismo, las personas que tienen bajo autorreporte de salud, o sea que consideran que su salud es mala, que de alguna forma es un proxy de psicológicamente cómo me estoy sintiendo y físicamente cómo estoy, y también nos mostró lo mismo. Entonces pues eso ya nos dio un poquito de tranquilidad y nos dijo, bueno, creo que podemos seguir esta línea y podemos seguir lo que estamos haciendo. Entonces pues en aras del tiempo y de simplemente dejar tiempo para preguntas más adelante, entonces ¿qué encontramos? Encontramos que el score de resiliencia es más alto, o era más alto en ese momento, para los americanos que para los mexicanos. Que uno puede decir, no entiendo por qué, o puede decir, sí, pues obviamente es claro que deberían tener más resiliencia, hay suficiente literatura para argumentar ambos puntos de vista, pero lo interesante era que cuando mirábamos los diferentes dominios, la historia es un poquito diferente, porque cada dominio se comporta de forma diferente según el país que uno esté mirando. Entonces, en la primera observación, los adultos mayores americanos tenían peor salud que los mexicanos. Y entonces ahí van a decir, pero un momento, ayer nos mostraron que son más obesos los mexicanos, que tienen, pero eso tiene que ver con la forma como se construyó el dominio de salud y que podemos discutirlo más adelante. Pero cuando miramos los otros dominios, entonces en cuanto a la parte funcional, los mexicanos tienen más discapacidades que los norteamericanos, entonces ahí empieza uno a decir, eso puede estar balanceando la ecuación. Y cuando miramos la parte social, los norteamericanos tenían menos apoyo social que los mexicanos, y pues habla un poquito de la parte cultural y de la estructura familiar que hemos oído en estas conferencias, y en la parte mental ambos estaban exactamente igual, lo cual pues llama la atención, pero puede ser que simplemente es una ecuación que se está balanceando con 4 variables y por eso la parte mental puede estar igual en ambos.
Entonces, pues además de mirar a grosso modo cómo es resiliencia, pues dijimos, miremos en cada país cuáles son los factores que promueven o que evitan que una persona sea resiliente. Entonces, pues analizamos eso también. Les voy a mostrar una tabla en que diferencie los factores protectores de los factores de riesgo, que puede ser un término que confunda, pero son los factores que previenen que una persona o que disminuyen la probabilidad de que alguien sea resiliente. Y está por cada uno de los 4 dominios. Solo voy a mostrarles uno de los dominios pues en aras del tiempo. Entonces miremos solo el dominio físico, que pues tal vez es uno de los más fáciles de interpretar, pero entonces ahí podemos ver que los factores que promueven resiliencia son diferentes en ambos países, y ahí empieza uno a preguntarse pues el rol de la estructura social, de qué tan grandes son las familias, qué tipo de familias son. Entonces empieza uno a mirar estas cosas. Entonces pues llama la atención que en Estados Unidos vivir en un área urbana y hacer ejercicio, y pues no tengo tiempo ahorita de explicarles exactamente cómo se midió ejercicio, pero podemos discutirlo más adelante, eran factores que promovían resiliencia, mientras que en México los significativos eran que el evento, ahí está nombrado como que el evento fuera temprano, pero es que tuvieran más tiempo de recuperarse, y que tuvieran un consumo de alcohol moderado. Y entonces aquí pues vamos a tener una discusión grande, porque depende qué definición usemos para consumo de alcohol moderado, y entonces los efectos adversos del consumo de alcohol, y bueno, pero pues eso lo podemos discutir más adelante. Y también llama la atención que los factores de riesgo no son los mismos necesariamente en ambos países. Entonces vemos que tener un pobre autorreporte de salud evita que los mexicanos sean resilientes, que el evento sea un infarto agudo del miocardio es un factor que afecta igualmente a mexicanos y norteamericanos, y los norteamericanos, al contrario de lo que vimos arriba para los mexicanos, si el evento fue más reciente, tienen mayor probabilidad de ser resilientes, y ahí pues tiene mucho que ver el tipo de servicio de salud, el tipo de cobertura, el apoyo social. Bueno, hay muchos factores ahí que tendríamos que discutir para eso. Y tener caídas en la población norteamericana es un factor que predice menos probabilidad de resiliencia, y ahí entonces pues podemos mirar la parte de obesidad, y la obesidad como factor protector para caídas y fracturas asociadas a caídas, porque aquí no necesariamente estoy especificando qué tan severo fue el evento y si hubo una fractura asociada. Entonces pues ahí hay más discusiones, pero pues simplemente para mostrarles cómo se analizaron los datos y cómo pudimos diferenciar los factores que afectan a norteamericanos y a mexicanos. Entonces, ya para terminar, les quiero mostrar, como les dije al principio, no hay mucha literatura al respecto. Hubo bastante discusión cuando se presentó este trabajo, porque decían, pero es que no hay precedente, ¿cómo sabemos que esta es la forma en que tenemos que medirlo? Y no sabemos si esta es la forma para medirlo, pero pues es una propuesta que además de ser interesante, pues arrojó resultados que han sido útiles y que han hecho que surjan muchas preguntas con respecto a la recuperación en viejos. Y esto es de lo más reciente que encontré en cuanto a resiliencia. Entonces pues la resiliencia se está proponiendo como un mejor modelo para desarrollar intervenciones en viejos y una mejor forma de llegar a envejecimiento saludable de lo que, pues comparado a los modelos que tenemos hasta este momento. Se han desarrollado ya, por lo menos que estén reportados en la literatura, 2 instrumentos para medir resiliencia como tal. Ambos, desde mi punto de vista, están muy enfocados en la parte psicológica y dejan otros aspectos de lado, pero pues tenemos ya escalas validadas en grupos de viejos para medir resiliencia, lo cual pues es interesante. Y la doctora Windle pues sigue trabajando en toda la parte del marco conceptual de lo que es la resiliencia, que está presentado aquí, y pues la idea no es ir por cada uno, pero nos mira las diferentes relaciones que tiene que haber entre la sociedad, la comunidad y el individuo en la historia que trae la persona cuando sufre un evento y tiene que recuperarse, y pues nos muestra las consecuencias, y pues a eso es lo que tenemos que llegar. Si podemos medir resiliencia y podemos ver cuáles son los factores
que protegen a una persona y que le permiten recuperarse frente a eventos adversos, pues vamos a tener mejor salud mental, la salud va a ser mejor y podemos aprender de esas personas resilientes para inventarnos políticas que permitan enfocarnos en recuperación y no tanto en mortalidad y discapacidad. Y ya para concluir, creo que la resiliencia es un concepto útil que nos permite entender los eventos adversos que sufren los adultos mayores de una forma más integral. La resiliencia es altamente prevalente, no les mostré los números, pero fue mayor al 60% tanto en México como en Estados Unidos en los datos que les mostré. Y a pesar de las diferencias entre los dos países, pues vimos bastantes personas que logran recuperarse. Creo y comparto la opinión de la doctora Wong que los estudios transnacionales son muy útiles y nos permiten analizar las trayectorias de envejecimiento en diferentes contextos y que eso nos da información útil e importante. Y creo que un cambio en el paradigma sobre el envejecimiento y la investigación en envejecimiento que se enfoca principalmente en enfermedad, discapacidad y mortalidad es importante y necesaria, y creo que tenemos que mirar los aspectos positivos del envejecimiento como parte importante de la investigación y del entendimiento de lo que es el envejecimiento como tal.